Bienvenidos al curso de Estadística Básica Aplicada con programas de cálculo estadístico. Bueno, aunque dadas las circunstancias extraordinarias, la parte del programa informático no lo vamos a ver en esta ocasión. Es un curso ofrecido por la SCAN, cuyo código es el FC 05302. Las fechas del curso van a ser del día 1 de octubre hasta el 8 de octubre y la duración estimada del curso es de unas 5 horas. En respecto al índice, lo que vamos a ver a lo largo del curso, bueno, pues una breve presentación de quién soy yo, y luego el curso de estadística, que está dividido en 3 partes, en la cual en la parte 1 vamos a ver una introducción a la estadística, en la parte 2 vamos a ver la estadística descriptiva, y luego en la última parte vamos a ver los contrastes de hipótesis y la interpretación del p-valor. Esto es muy interesante, sobre todo a la hora de leer los artículos o de interpretar los artículos científicos. Pues sin más, bueno, mi presentación. Mi nombre es Jesús María González, soy licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad del País Vasco y soy doctor por la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas. Físicamente estoy en la unidad de investigación del Hospital Dr. Negrín, en Las Palmas. Bueno, pues sin más, vamos a empezar un poquito ya con el tema de la estadística. Normalmente se parte de una población, que es la que queremos estudiar, pero como sabréis es muy difícil analizar a esta población. En esta población vamos a tener a lo mejor la altura media de los habitantes, la proporción de las personas que fuman, la proporción de las personas que tienen cáncer, cuál es el salario medio de esta población. Y entonces los datos de la población se denominan parámetros. Podemos tener ya, como os he dicho, pues la media de la altura, la desviación típica de la altura, y estos parámetros de la población se representan con letras del alfabeto griego. Pero como ya sabéis, es muy difícil, es muy complicado poder analizar a toda la población. Entonces, mediante un muestreo, que es una técnica para la selección de una muestra representativa de la población, esta es una palabra muy importante, obtenemos una muestra. Es decir, la muestra que obtenemos de la población tiene que ser representativa de esta. ¿Qué pasa? Que la muestra, al ser más pequeña que toda la población, es más fácil de trabajar. Aquí sí que podemos analizar esta muestra con un tamaño más reducido que el tamaño poblacional. Entonces, los datos que obtenemos de esta muestra es lo que se llama estadística descriptiva. Son los números que resumen la información contenida en la muestra. Y los datos que obtenemos de la muestra se llaman estadísticos, a diferencia de los datos de la población que se llamaban parámetros. Entonces, al igual que antes, en esta muestra también vamos a obtener una serie de medias, media de altura, media del peso, media del salario, unas frecuencias, frecuencia de fumadores, no fumadores, etcétera, y una desviación típica. Entonces, luego lo interesante es que mediante la estadística inferencial podemos extrapolar los datos de la muestra a la población. Por eso es muy importante que esta muestra sea representativa. Si no, a la hora de hacer la extrapolación o a la hora de hacer la inferencia estadística de la población, las conclusiones pueden ser erróneas. Podemos decir que la bioestadística se divide en 2 grandes grupos. Por una parte, describir y sintetizar, que es lo que se denomina la bioestadística descriptiva, en los cuales pues vamos a tener, como hemos dicho, pues una media, unas medianas, unas desviaciones típicas, etcétera, y unos gráficos de los datos de la muestra. Y luego, por otra parte, vamos a analizar, inferir, que es intentar obtener conclusiones de la población. Es la estadística, lo que hemos visto antes, lo que se llama estadística inferencial, donde vamos a ver contrastes de hipótesis e intervalos de confianza, pero ya relacionado con la población. Entonces, la bioestadística analítica pretende demostrar asociaciones entre las características observadas. Desde un punto de vista teórico vamos a ver un pequeño esquema que representa las etapas de la investigación científica. Entonces, en un primer momento y desde un punto de vista teórico, lo primero que tenemos que hacer es realizar una formulación de una hipótesis. Por ejemplo, de forma muy sencilla, ¿el fumar provoca cáncer? También es verdad que eso que queremos contrastar tiene que ser contrastable empíricamente frente a unos datos. Es decir, lo que no podemos decir, como había hace años un anuncio muy famoso, que a qué huelen las nubes. Es decir, aquello que queramos contrastar se tiene que poder medir con respecto a unos datos. Ya desde un punto de vista de la epidemiología, tendremos que elaborar un plan de investigación y un diseño que es la estrategia de recogida de datos.
Es decir, pues tendríamos que plantearnos a lo mejor qué tipo de estudio vamos a hacer, si un ensayo clínico, un estudio de cohortes, un estudio transversal, etcétera. Y cómo vamos a recoger los datos, pues quién va a ser la población diana, cómo los vamos a hacer. Está muy relacionado con el tipo de estudio. Y luego ya, una vez que obtengamos los datos, pasaríamos al grupo de la bioestadística. En esta parte realizaríamos unos ajustes de unos modelos matemáticos y realizaríamos unos contrastes de hipótesis con su correspondiente p-valor o con sus correspondientes intervalos de confianza, y en función de estos resultados volveríamos otra vez a reformular otras hipótesis. En este punto obtendríamos unas conclusiones, una generalización de resultados, y volveríamos a plantear otra hipótesis. Este es un proceso iterativo en donde poco a poco se va avanzando con el conocimiento. Vamos a ver a continuación los tipos de variables que tenemos. Variables cualitativas. Son aquellas que expresan un atributo o característica no numérica. Lo podríamos resumir de esta forma, que son variables no numéricas. Además, en este punto podemos distinguir o dividir en el grupo de las nominales, que son aquellas que no se pueden ordenar, como por ejemplo puede ser el tipo de cáncer, el color de los ojos, etcétera. Evidentemente los tipos de cáncer no se pueden ordenar. No va primero un cáncer de mama que un cáncer de colon, que un cáncer de próstata. No tiene sentido realizar un orden. Luego, aquellas variables que solo toman dos valores, como puede ser sano o enfermo, hombre o mujer, se llaman dicotómicas o binarias. Y aquellas que tienen más de dos características se le llaman policotómicas, como puede ser el grupo sanguíneo, los colores, los tipos de cáncer, etcétera. Luego, por otra parte, están aquellas variables que, aunque no son numéricas, sí se pueden ordenar, y son las que se llaman ordinales. Sus valores se pueden ordenar: nivel de estudios, grado de satisfacción, grado de dolor. Muchas veces ya habéis visto que nos encontramos con escalas que, aunque no son numéricas como tal, pero sí que tienen un orden. O la escala de dolor EVA, como puede ser este caso. Por otra parte, tenemos ya las variables numéricas o las variables cuantitativas. Son aquellas que se pueden expresar de forma numérica, como la edad, el peso, número de hijos, número de operaciones. Al igual que antes, también la podemos dividir en dos grupos. Por una parte tenemos las discretas, que son aquellas que presentan un número limitado de valores. Normalmente suelen ser valores enteros, sin decimales. No tiene sentido un valor intermedio entre dos consecutivos. Si hablamos del número de hijos de una familia, pues habrá familias que tengan 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos. Pero no hay familias que tengan 3 hijos y medio. No hay familias que tengan 3 hijos 75. Número de intervenciones quirúrgicas, pues habrá pacientes que no tengan ninguna intervención, algunos que tengan 1 o 2, etcétera. Pero no hay ningún paciente que tenga una operación y media. Y luego, por otra parte, tenemos las variables continuas, que son aquellas que presentan un número ilimitado de valores y donde es muy poco probable que haya repeticiones. Pues, por ejemplo, como la altura o el peso. Es muy difícil encontrar a dos personas que pesan exactamente lo mismo, o a dos personas que miden exactamente lo mismo. Cuando digo que miden exactamente lo mismo, a lo mejor me estoy refiriendo con 15, 16, 20 o infinitos decimales. No que midan, no por decirlo así, que midan 1,70, sino 1,70, 4, 5, 8, 7, 9, etcétera. Por eso se dice que no son frecuentes las repeticiones. A modo de resumen, tenemos las variables cualitativas o categóricas, que hemos dicho que las distinguimos entre nominales, no se pueden ordenar, no tiene sentido una ordenación como tipo de cáncer. Las ordinales, aquellas que ya sí se pueden ordenar como grado de satisfacción. Respecto a las cuantitativas, a las numéricas, tenemos aquellas que son discretas, como puede ser el número de hijos, o aquellas que son continuas, como puede ser la presión arterial, la altura, el peso, etcétera. Esto es importante porque en función del tipo de variable que tengamos, habrá que utilizar un test estadístico u otro. Esto se nos escapa un poco del ámbito del curso, pero simplemente para que lo sepáis. Por ejemplo, si tenemos dos variables que son numéricas, o que queremos ver la asociación entre dos variables numéricas, pues tendríamos que aplicar el coeficiente de correlación de Pearson o de Spearman.
Si queremos ver la relación o la dependencia entre dos variables cualitativas, teníamos que utilizar el test de chi cuadrado o el test exacto de Fisher, a modo de ejemplo, ¿vale? Simplemente para que veáis la importancia o saber con qué tipo de variables estamos tratando. Bueno, a continuación vamos a ver unas pequeñas pautas para elaborar una base de datos. Estos son cosas muy sencillas, pero hay veces que se plantean mal, las bases de datos están mal planteadas desde un problema y luego esto se traduce a complicaciones desde un punto de vista estadístico. Las bases de datos se pueden realizar en multitud de formatos, pues Excel de Microsoft Office, o la hoja Cal de OpenOffice, el Access, aunque bueno, como no solemos ya utilizar el Microsoft Office, a lo mejor el Access se nos ha quedado ya un poquito con poco usabilidad, el SPSS, FilmMaker, etcétera. Pero lo importante no es el formato, no es el formato de la base de datos que esté en FilmMaker, en SPSS o en Access con un formulario muy bonito. Lo importante es el contenido de la base de datos, es cómo esté rellenada la base de datos. Entonces, a continuación os voy a dar unas recomendaciones, sobre todo cuando se realizan con el Excel o con el Cal. La mayoría de las bases de datos, que suele ser más o menos sencilla, se pueden realizar con estos dos programas informáticos que son muy sencillos. Entonces, por ejemplo, lo que yo recomiendo es que en la primera fila introducir los nombres de las variables, no utilizar dos filas, solo la primera, ¿de acuerdo? Como está aquí este ejemplo. Utilizar nombres cortos, sin espacios en la medida de lo posible y sin acentos, porque luego hay programas informáticos que no leen bien los acentos, no les gustan mucho. Y luego, por otra parte, introducir las variables cualitativas, las categóricas, las que hemos dicho que eran de forma no numérica, pero las vamos a introducir de forma numérica. Por ejemplo, el género, hombre y mujer, pues en lugar de poner hombre o mujer, vamos a poner un 0 y un 1, y luego asignamos quién es quién, pues el 0 puede ser el hombre, el 1 la mujer, o viceversa. Fumar, pues vamos a poner 0 al no fumador, un 1 al exfumador y un 2 al fumador. Tipos de cáncer, un 0 por ejemplo al cáncer de pulmón, un 1 al cáncer de hígado, 2 cáncer de páncreas y 3 al cáncer de mama. ¿Esto por qué os lo recomiendo? Fijaros de cuántas formas podemos escribir sí en una base de datos. De 6 formas. Mayúsculas con acentos, mayúsculas sin acento, etcétera. Entonces, para evitar este problema que luego posiblemente en los programas informáticos van a detectar que hay 6 datos distintos, se pone un 1 o al no con un 0 y asunto solucionado. Luego se codifica o se recodifica quién es quién y asunto solucionado. En las bases de datos siempre nos vamos a encontrar con valores perdidos, es decir, a lo mejor hay algún dato del paciente, pues que no se le ha podido realizar alguna prueba y le falta algún dato. Entonces, esos datos perdidos los vamos a dejar como vacíos, las celdas se dejan vacías. Otra alternativa es definir un valor imposible para la variable en cuestión. Pues por ejemplo, si estamos hablando de número de hijos, poner el valor 9.999, aunque luego habrá que saber que el 9.999 está asociado a un valor perdido. Pero bueno, mi principal recomendación es dejar las celdas vacías. Por otra parte, siempre que se trabaja con fechas es muy fácil cometer errores. Entonces, lo que yo os propongo es que siempre se trabaje con el mismo formato de fechas. Normalmente, o para nosotros, el más fácil o el que estamos más acostumbrados es el formato de día, mes, año. Y luego, para hacer alguna comprobación respecto a las fechas, si tenemos una fecha inicio y una fecha fin, hacer una resta entre ellas, la fecha fin menos la fecha de inicio, para asegurarnos de que todas las fechas son correctas, o para asegurarnos que las fechas fin son mayores a las fechas inicio. Por otra parte, vamos a intentar poner todos los datos en una única hoja. Ya sabéis que a lo mejor tanto el Excel como el OpenOffice tienen varias hojas en la parte inferior, entonces lo que vamos a hacer es poner todos los datos en una única hoja. Lo que no vamos a hacer, por ejemplo, es poner en una hoja al grupo de fumadores y en otra hoja al grupo de no fumadores. Esto es lo que no hay que hacer. Lo que vamos a hacer es poner en una única hoja, pues por ejemplo en este caso, una variable que sea fumar, y entonces se pondrá un 0 a los que no fuman y un 1 a los que sí fuman. Si os fijáis, vuelvo un poquito para atrás, que todas las variables que hemos dicho antes he empezado con un 0, 0 hombre, 0 no fumador, 0 cáncer de pulmón.
Como no cuesta nada, pues yo os recomiendo que empecéis poniendo con el 0, no con el 1 y con el 2, sino empezar en el 0 y en el 1. O como veis aquí, el 0 no y el 1 sí. Seguimos. También, cada vez este dato cada vez tiene más importancia. Las bases de datos tienen que estar anonimizadas y disociadas. Este aspecto cada vez está tomando más importancia por la Ley de Protección de Datos. Entonces, en las bases de datos que trabajéis en los servicios, pues habrá que tener un número de historia clínica, un ID del paciente, edad, y en la medida de lo posible, en la base de datos no vamos a poner nombre, apellidos, teléfono, direcciones, etcétera. Y posteriormente, cuando vuestra base de datos sale de vuestro servicio, como puede ser que la enviéis al bioestadístico, enviarla sin la historia clínica. No le tenéis por qué enviar al bioestadístico el número de historia clínica de los pacientes. Con el ID es suficiente. Si el bioestadístico tiene alguna duda respecto a algún paciente, yo puedo decir, el paciente cuyo ID es 4 no tiene informada la edad. Entonces vosotros tenéis asociado el ID 4 con la historia clínica y ya podéis consultar el dato que falta en la base de datos sin necesidad de que el estadístico tenga, o el estadístico o otra persona, tenga necesidad de conocer el número de historia clínica. Recordar, cada vez más se le está dando más importancia a la anonimización de los datos y que las bases de datos también tienen que estar disociadas. Vamos a seguir. Cuando se crea una base de datos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es para qué queremos esa base de datos. ¿Cuáles van a ser nuestras hipótesis de trabajo, como decíamos antes? ¿Qué es lo que queremos demostrar? ¿Qué variables nos interesan para comprobar dichas hipótesis? Esto viene en relación al marco teórico con lo que hemos hecho antes. Entonces, en función de nuestras necesidades, vamos a introducir aquellas variables estrictamente necesarias. No tiene sentido rellenar una base de datos con 300 variables, de las cuales posteriormente solo voy a utilizar 30, porque vamos a perder mucho tiempo rellenando esas 300 variables que luego posteriormente no se van a utilizar. Entonces, es muy importante que desde un primer momento se seleccionen las variables, se seleccionen aquellas variables que se van a utilizar. Hombre, en caso de duda, pues no está de más poner una variable que luego que se eche de menos. Pero no tiene sentido poner 300 variables o muchas variables que luego no se van a utilizar o no sirven para nada. En resumidas cuentas, aquellas variables que son cuantitativas, que son numéricas, las vamos a expresar de forma numérica. Ya veis, edad aquí de forma numérica, peso, si queréis con decimales, talla, índice de masa corporal, triglicéridos, hemoglobina, creatinina, etcétera. Pero las variables que son cuantitativas, aquellas que son no numéricas, también las vamos a expresar en la base de datos de forma numérica. Género 0,1, dislipemia si tiene dislipemia o no la tiene. Normalmente el no se representa con el 0 y el 1 con el sí. Si fuma o no fuma, diabetes, exitus, etcétera. Es decir, de forma numérica. Y luego posteriormente aquellas variables que son cualitativas ya se van a etiquetar, se etiquetarán. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí unas pautas para realizar una base de datos. A continuación vamos a entrar en la parte de la estadística descriptiva. Las variables cualitativas las vamos a resumir mediante frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Y las variables cuantitativas normalmente se resumen mediante la media y la desviación típica, en el caso es que los datos sigan una distribución normal o que el tamaño de la muestra sea grande, o mediante la mediana, el percentil 25 y el percentil 75, cuando no tenemos una distribución normal y además el tamaño de la muestra es pequeño. También, si la variable es cuantitativa discreta con pocos valores o una cualitativa ordinal, como pueden ser a lo mejor encuestas o grados de satisfacción, o escalas Likert, también las vamos a representar mediante la mediana y el percentil 25 y 75. Ahora a continuación vamos a ver qué es esto de la mediana y los percentiles. Vamos a empezar con el ejemplo fácil de las variables cualitativas, la frecuencia absoluta y relativa. Si tenemos una muestra de 10 personas en las cuales tenemos que hay 4 hombres y 6 mujeres, esto es lo que se llama la frecuencia absoluta, y si lo expresamos en porcentajes es lo que se llama la frecuencia relativa. Si hacemos 4 entre 10, 0,4, que si lo expresamos en porcentajes es un 40%, podemos decir que el 40% de los datos de la muestra son hombres
y el 60% de los datos de la muestra son mujeres. En relación a las variables cuantitativas, vamos a ver lo que se denominan las medidas de tendencia central. El valor más famoso, más popular, es la media. Es la suma de todos los valores dividido por el tamaño de la muestra. Otro concepto también que se utiliza mucho es la mediana. La mediana es el valor que deja el 50% de los datos por debajo y el 50% de los datos por arriba, muy importante, en un conjunto de datos ordenados. La mediana también se le llama percentil 50. Un ejemplo clásico es preguntar quién es el hermano mediano. Recordar que para calcular la mediana los datos tienen que estar ordenados. Veis que aquí quedan por debajo el mismo número de personas que las que hay por arriba. Cuando tenemos el número de datos que es par, como puede ser este caso, se cogen los dos del medio y se hace la media aritmética de los dos que están en medio. Entonces en este caso la mediana sería el 18,5. La moda es el valor más frecuente, pero la verdad es que no se suele utilizar mucho con variables continuas, porque ya hemos dicho que cuando tenemos variables continuas no hay, las repeticiones son poco frecuentes. Entonces por ese motivo no tiene mucho sentido utilizar la moda. Vamos a ver qué pasa con la media y la mediana. La media, como hemos dicho antes, es la suma de todos los valores dividido por el tamaño de la muestra, como puede ser en este caso. Sin embargo, la media es lo que se denomina un estadístico no robusto. Es decir, la media está muy afectada por los valores extremos. Si a este ejemplo que hemos visto de calcular la media de 5, 6, 7, 4 y 9, dividimos entre 5 y la media es 6,2. Pero si añadimos al cálculo de la media un valor extremo, como puede ser este 30, respecto al 5, 6, 7, 4 y 9, y dividimos entre 6, vemos que la media pasa de 6,2 a 10,7. La media ha cambiado mucho. Y ahora a continuación vamos a ver qué es lo que pasa con la mediana. Para calcular la mediana ordenamos los datos y el dato que está como es un número impar, el dato que está en medio es el 6. Entonces el 6 es la mediana. En el siguiente caso, donde hemos incluido el 30, como ya tenemos un número par de datos, cogemos los dos que están en el centro. Entonces hacemos su media aritmética, que es 6,5. Entonces la mediana ha pasado de 6 a 6,5. Es decir, en el ejemplo 1, la media ha pasado de 6,2 a 10,17 en el ejemplo 2. Mientras que la mediana ha pasado de 6 a 6,5. Entonces, si os fijáis, la media ha sufrido una gran variación, mientras que la mediana ha sufrido poca variación. Por eso se dice que la media no es robusta y la mediana sí. También por este mismo motivo decimos que cuando tenemos poquitos datos es más correcto ofrecer la mediana en los percentiles que la media. Vamos a continuación a ver lo que son las medidas de posición, lo que se denominan los cuartiles. Son 3 puntos de corte que dividen a la muestra ordenada en 4 partes iguales. Entonces tenemos que el cuartil 1 es el valor que deja el 25% de los datos por debajo y el 75% de los datos por arriba. Recordar, los datos siempre ordenados. ¿Vale? El cuartil 1 es el valor que deja el 25% de los datos por debajo y el 75% por arriba. El cuartil 2 es el valor que deja el 50% de los datos por debajo, y evidentemente el 50% por arriba, que coincide evidentemente el cuartil 2 con la mediana. El cuartil 3 es el valor que deja el 75% de los datos por debajo y por lo tanto va a dejar por arriba el 25% de los datos en un conjunto de datos ordenados. Y luego otro valor importante o característico es lo que se denomina rango intercuartílico, que es la resta del cuartil 3 y el cuartil 1. Y lo importante de esto, o lo que vemos aquí, es que entre el cuartil 1 y el cuartil 3 están el 50% de los datos centrales de la muestra. Esto es muy importante entre el cuartil 1 y cuartil 3, que entre el cuartil 1 y cuartil 3 están el 50% de los datos centrales de la muestra. Si luego, por ejemplo, el cuartil 3 es 7 y el cuartil 1 es 4 y hacemos la resta, que sería 3, diríamos que el rango intercuartílico es de 3. Es decir, en 3 unidades están distribuidos el 50% de los datos de la muestra, del 50% de los datos centrales de la muestra.
Los percentiles, si hemos entendido los cuartiles, vamos a entender los percentiles también. Son 99 puntos, si antes dividíamos entre 3 puntos, ahora son 99 puntos de corte que dividen a la muestra ordenada en 100 partes iguales. Al igual que antes o de forma similar a antes, el percentil 1 es el valor que deja el 1% de los datos por debajo y el 99% de los datos por arriba en el conjunto de datos ordenados. El percentil 50 es el valor que deja el 50% de los datos por debajo y el 50% de los datos por arriba en el conjunto de datos ordenados. Como decimos, el percentil 50 es lo mismo que la mediana y que el cuartil 2. Y así seguimos hasta llegar al percentil 99, que es el valor que deja el 99% de los datos por debajo y el 1% de los datos por arriba en el conjunto de datos ordenados. En medicina, ¿en qué servicio se utiliza mucho el tema de los percentiles? Seguro que lo habéis adivinado. En pediatría. Es muy común que cuando llevamos a los niños a los pediatras, pues que nos digan que el niño está en el percentil 70 de la altura y que está en el percentil 70 de la altura y que está en el percentil 70 o 90 o 75 del peso. Desde luego los percentiles, ya os digo, se utilizan mucho en pediatría. A continuación vamos a ver lo que son las medidas de dispersión. Indican en qué medida los datos están juntos o separados respecto al valor central. Por ejemplo, la varianza siempre es positiva, pero el problema de la varianza es que tiene las unidades elevadas al cuadrado. Si hablamos de edad, estaríamos hablando de años al cuadrado, que no tiene mucho sentido. Si hablamos de peso, estaríamos hablando de kilos al cuadrado. O si hablamos de altura, estamos hablando de metros al cuadrado. Para solucionar este problema, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza, y por lo tanto tiene las mismas unidades que la media. Si yo hago la raíz cuadrada de años al cuadrado, me queda años. Si hago raíz cuadrada de kilos al cuadrado, me queda kilos, etc. Y luego el coeficiente de variación, que es el cociente entre la desviación típica y la media. Y lo que conviene o lo recomendable es que siempre sea menor que 1, para no tener una gran dispersión. Luego, por otra parte, tenemos el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. Para entender mejor la desviación estándar, sin aplicar fórmulas matemáticas, vamos a poner un ejemplo. Hemos dicho que mide lo cerca o lejos que están los datos respecto de la muestra y tiene las mismas unidades que la media. Imaginad que tenemos este ejemplo. Tenemos dos personas que miden 1,70 y otra 1,80. ¿Cuánto es la media? La media es 1,75, pero los datos están cerquita entre sí. Están cerquita de la media. Por lo tanto, va a tener una desviación relativamente pequeña, de 7, en este caso 7.07. Tenemos este otro ejemplo, dos personas, una que mide 1,50 y otra que mide 2 metros. Si os dais cuenta, la media es 1,75, igual que antes. Pero ¿qué ocurre en este ejemplo? En este ejemplo los datos están más separados entre sí que en el caso de arriba. Por lo tanto, la desviación típica en este caso va a ser de 35.36, es decir, mucho más grande que en el caso de arriba. Entonces, podremos decir que la desviación estándar es lo cerca o lejos que están los datos entre sí. Si están cerca entre sí, pues la desviación va a ser pequeña, y si están lejos entre sí, la desviación va a ser grande. Luego, por otra parte, vamos a ver una pequeña tabla de cómo representar los datos en un artículo científico. Si habéis leído, os habéis revisado artículos científicos, os vais a dar cuenta que las variables cualitativas, como puede ser sexo, va a estar representado por la frecuencia absoluta, que sea, por ejemplo, un 80%, y la frecuencia relativa. La edad, que es una variable numérica, va a estar representado mediante la media y la desviación estándar. Y luego, por otra parte, por último, como puede ser la escala EVA, que es una escala que va entre 0 y 10, puede estar representada mediante la mediana y el cuartil 1 y el cuartil 3. Continuamos. Vamos a ver los gráficos que tenemos que realizar en función del tipo de variable que tengamos. Es decir, no podemos hacer el gráfico que a nosotros nos dé la gana, sino que dependiendo del tipo de gráfico que tengamos, tendremos que realizar un tipo de gráfico u otro. Cuando tenemos variables cualitativas nominales, como puede ser el color de ojos, los tipos de cáncer, etcétera, que decíamos, podemos realizar un diagrama de sectores o diagrama de tartas o un diagrama de barras, ya sea vertical u horizontal.
Si os dais cuenta, bueno, o aquellos que estéis acostumbrados a hacer revisiones de artículos, los diagramas de sectores o diagramas de barras no se utilizan mucho en los artículos. Es un gráfico que no está como demasiado bien visto. Aquellas variables que sean no ordinales, como puede ser el grado de satisfacción, se representan mediante un diagrama de barras. Igual que antes, aquellas variables que son discretas, como puede ser el número de hijos, también se representan mediante diagrama de barras. Y luego, por último, aquellas variables que son continuas, como puede ser la altura o el peso, se representan mediante un histograma o un diagrama de cajas y bigotes. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un diagrama de barras y el histograma. Veis, como podéis ver, ambos gráficos están formados por barras verticales, bueno, verticales en este caso. Pero si os dais cuenta, en el diagrama de barras, entre barra y barra hay un espacio. Aquí estamos representando, por ejemplo, día 1, día 2, día 3, día 4. Está claro que no tiene sentido hablar de día 1,5 o de día 1,7. Entonces, por eso se deja este hueco en medio, para ver que pasamos del día 1 al día 2, del día 2 al día 3, del día 3 al día 4, etcétera. O de hijo, 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos. Sin embargo, en las variables continuas, donde todos los valores son posibles, por eso se tiene que representar de forma continua y aquí no hay espacios. Por ejemplo, el primer intervalo sería del 20 hasta el 25, el segundo del 25 al 30, etcétera. Y recordar que el paréntesis significa que el número que está al lado, en este caso el 25, no cae en este intervalo, el 25 se escapa, y un valor que toma el 25 caería en este intervalo, en el cerrado. Entonces, recordar que si tenemos el intervalo abierto, el número escapa y no entra en este intervalo, sino que entraría en el siguiente, que tiene que tener el intervalo cerrado. Entonces, de esta forma, vemos que aquí sí va todo seguido, porque aquí podemos encontrarnos todo tipo de valores, ¿de acuerdo? Por otra parte, el diagrama de cajas y bigotes es un gráfico muy interesante y además se utiliza mucho en bioestadística. Normalmente tenemos una caja en medio y luego unos bigotes por los extremos. Y en medio de no en medio de la caja, sino dentro de la caja hay una línea gorda, hay una línea gruesa. Entonces, esta línea gruesa representa lo que es la mediana. No la media, la mediana. Habrá veces que la media puede estar representada, pero no tiene por qué. Sin embargo, la línea que están por la caja, dentro de la caja, no tiene por qué estar en medio de la caja, representa la mediana. La parte superior de la caja representa el cuartil superior o el percentil 75. Y la parte inferior de la caja representa el cuartil 1, cuartil inferior, o el 25 o el percentil 25. Luego, por otra parte, mediante unas fórmulas matemáticas, que no vamos a calcularlas aquí, se calcula la longitud del bigote superior y del bigote inferior. Entonces, normalmente, aunque no siempre, el bigote superior puede coincidir con el valor máximo, que ya os digo, no tiene por qué ser siempre, y el bigote inferior puede coincidir con el valor mínimo. Entonces, como conclusión, ¿qué pasa? Que del bigote inferior a la parte inferior de la caja está el 25% de los datos más pequeños. De la parte inferior de la caja a la raya que está dentro de la caja, aquí está en el 25% de los datos, es decir, va desde el percentil 25 hasta el percentil 50. Desde la mediana o percentil 50 hasta la parte superior de la caja van otro 25% de los datos, desde el percentil 25 hasta el percentil 75. Y en el tramo de la parte superior de la caja hasta el bigote superior está el otro 25% de los datos más altos. Aquí en este caso, pues por ejemplo, este sería el valor mínimo. Aquí transcurren en este intervalo entre 20 y 40 más o menos, transcurren el 25% de los datos más pequeños. Aquí desde 40 hasta 48 más o menos están el 25% de estos datos centrales. Esta es la mediana, 48 sería la mediana. Vemos que desde 48 a lo mejor pues más o menos hasta 65 hay otro 25% de los datos. Y hay que recordar, más o menos desde este 40 hasta este 55 está en el 50% de los datos centrales.
Luego veis que un poquito por debajo de 80, puede ser 79, termina el bigote superior, pero luego a continuación nos encontramos con estas bolitas, estos puntitos. Estos son lo que se denominan outliers. Os he dicho que los bigotes se calculan mediante una pequeña fórmula matemática, su longitud. Entonces, todo valor que quede por encima del bigote superior, por encima o por debajo también puede ser, se denominan outliers, que son valores extremadamente grandes o pequeños respecto al resto de datos de la muestra. Aquí también veis que nos encontramos con outlier por la parte superior, aquí también, y por ejemplo, este diagrama de cajas y bigotes no tiene outliers ni por arriba ni por abajo. Bueno, por último, vamos a la tercera parte, que quizás es un poquito la parte más complicada, que es los contrastes de hipótesis y la interpretación del p-valor. Antes hemos dividido la bioestadística en dos partes. Por una parte, la bioestadística descriptiva, donde hablábamos de índices estadísticos como podían ser la media, la mediana, etcétera, y los métodos gráficos, como hemos dicho que podían ser, o hemos visto que podían ser, los histogramas, el diagrama de cajas y bigotes, etcétera. Y luego, por otra parte, hemos hablado de la bioestadística analítica, donde lo que vamos a hacer es analizar e inferir datos a la población, donde vamos a realizar contrastes de hipótesis o donde vamos a calcular intervalos de confianza. Entonces, un contraste de hipótesis supone una comparación. El contraste no establece la verdad de la hipótesis, sino un criterio que nos permite decidir si una hipótesis se acepta o se rechaza. Para saber cuál es la verdad absoluta, necesitaríamos analizar a toda la población, pero estamos diciendo que eso es muy complicado por recursos, por tiempo y por la gente que se necesitaría para analizar a toda la población. Por ejemplo, una hipótesis de trabajo puede ser si los hombres tienen la misma altura media que las mujeres. La hipótesis nula, vamos a decir que la altura media de los hombres es igual a la altura media de las mujeres. Y la hipótesis alternativa es lo contrario. Si aquí está igual, la hipótesis alternativa es que la altura media de los hombres es distinta a la altura media de las mujeres. Por otra parte, las hipótesis se deben establecer antes del análisis estadístico, según hemos visto antes, es de las primeras cosas que teníamos que hacer, y se establecen a nivel poblacional. Se calculan con los datos de la muestra, pero las conclusiones que se obtienen son para la población de donde hemos obtenido los datos. Vamos a ver un ejemplo asociado a los contrastes de hipótesis. Un ejemplo que no tiene nada que ver con la estadística. Imaginar que estamos en un juicio donde tenemos un juez y tenemos cuál es la realidad. Imaginar que tenemos que el acusado por una parte es inocente y el juez le declara inocente. Es una decisión correcta. El juez, por decirlo así, ha acertado. Pero puede ocurrir que en realidad el acusado sea inocente y que el juez le declare culpable. Es decir, una persona inocente iría a la cárcel. Por otra parte, tenemos que la realidad es que el acusado es culpable y el juez le declara culpable. Es decir, es una decisión correcta. Y por otra parte tenemos que la realidad es que el acusado es culpable, pero el juez le declara inocente. Es decir, tenemos un culpable que iría a la calle. ¿De acuerdo? Es una situación, es un ejemplo, entiendo que sencillo. Bueno, pues con los contrastes de hipótesis pasa más o menos lo mismo. Tenemos cuál es la realidad, si que la hipótesis nula es verdad, y si el investigador la acepta, es una decisión correcta. Es lo que se llama el nivel de confianza. Normalmente suele ser al 95%. Seguro que si alguien ha leído, suele revisar los artículos científicos, observa que los intervalos de confianza están construidos al 95%. Es porque el nivel de confianza es del 95%. Por otra parte, cuando la hipótesis nula es verdad, pero el investigador rechaza la hipótesis nula o acepta la alternativa, es lo que se conoce como error de tipo 1. Y normalmente en los artículos también suele ser el alfa, se toma como el valor de alfa como 0,05, que está asociado a este 0,95. El nivel de confianza es 1 menos alfa, 1 menos 0,05, 0,95. Seguimos. Si la realidad es que la hipótesis nula es falsa, o a decir lo mismo que la hipótesis alternativa es verdad,
y el investigador rechaza la nula y acepta la alternativa, es una decisión correcta. Esto es lo que se llama la potencia del contraste. Y lo deseable, esto depende mucho del tamaño de la muestra y de la desviación de los datos. Entonces, lo deseable es que la potencia de los estudios sea como mínimo del 80%. Y por último tenemos que cuando la hipótesis nula es falsa, pero el investigador la acepta, estamos cometiendo lo que se denomina un error de tipo 2. Entonces, si hemos dicho que la potencia es del 80%, pues lo deseable es que este error tipo 2 sea del 20% o menos. Nivel de confianza, por volver a repasar, nivel de confianza. El investigador acepta la hipótesis nula siendo esta verdadera en la población. El error tipo 1 se comete cuando el investigador rechaza la hipótesis nula. Que se dice rechaza la hipótesis nula es lo mismo que decir que acepta la hipótesis alternativa, cuando la hipótesis nula es verdad en la población. En la mayoría de los estudios, alfa suele ser 0,05, luego 1 menos alfa, el 95%. Potencia. El investigador acepta la hipótesis alternativa cuando la hipótesis alternativa es verdad en la población. Los estudios con tamaños muestrales pequeños suelen tener poca potencia, ¿de acuerdo? Hay veces que cuando tenemos estudios con un tamaño muestral muy reducido, a lo mejor 8 o 10, porque a lo mejor estamos trabajando con animales, con ratas, etcétera, o personas con enfermedades raras, se necesita que haya gran diferencia entre los datos para obtener unos resultados estadísticamente significativos. Por eso se dice que cuando el tamaño de la muestra es muy pequeño, hay veces que se dice que al estudio le falta potencia. Luego, por otra parte, pasa el caso contrario. Cuando tenemos estudios con tamaños muestrales muy grandes, como puede ser de 20.000 pacientes, estos grandes estudios que hacen las casas farmacéuticas, a lo mejor en Estados Unidos o en toda Europa durante muchos años, tienen mucha potencia. Entonces cualquier mínima diferencia va a resultar significativa. Habrá diferencias que desde un punto de vista clínico no sean significativas, pero como tiene un tamaño muestral tan grande, tan bestial, cualquier mínima diferencia va a resultar estadísticamente significativa. Entonces hay que tener en cuenta, por una parte, lo que es estadísticamente significativo y por otra parte lo que es clínicamente significativo o clínicamente relevante. Habrá veces que a lo mejor no se consigue la significación estadística, no se consigue que el p-valor sea menor de 0,05, que luego lo vamos a ver, pero desde un punto de vista clínico hay unas grandes diferencias entre grupos. El error tipo 2 se comete cuando el investigador acepta la hipótesis nula, pero la hipótesis nula es falsa en la población. La correcta es la hipótesis alternativa. Normalmente, como hemos dicho, alfa suele ser del 0,05 y lo que se desea que la potencia sea del 80%. Esto es lo ideal. Muchos estudios sí que parten de alfa de 0,05, aparece descrito en el plan de análisis estadístico, y hay veces que ya la potencia no se calcula, o no se dice cuál es. Pero bueno, ya digo, o cuando se calculan tamaños muestrales, se calculan con un alfa de mínimo de 0,05 o con un alfa máximo de 0,05, sería 0,05 o más pequeño, y una potencia como mínimo del 80%. Incluso también hay veces que se calculan tamaños muestrales con una potencia del 90%. Bueno, a continuación vamos a ver la interpretación del p-valor, que también tiene mucha importancia en estadística. Nosotros hemos dicho que formulamos una pregunta de investigación. Entonces, la hipótesis nula nos dice, o partimos de que no hay diferencias, por ejemplo, no hay diferencias entre grupos. Entonces, partiendo de nuestros datos, de los datos de nuestra muestra, y aplicando unos determinados test estadísticos, unas fórmulas matemáticas y consultando ciertas tablas, recordar que, según hemos dicho antes, estos test estadísticos van a depender del tipo de variables que tengamos. Por ejemplo, antes habíamos comentado que cuando teníamos dos variables numéricas, el test estadístico correspondiente para comprobar la asociación entre variables numéricas era el coeficiente de correlación de Pearson o Spearman. Bueno, entonces de forma matemática vamos a obtener un p-valor, que es una probabilidad, es un valor numérico que oscila entre 0 y 1, y a partir de aquí vamos a obtener o vamos a realizar una serie de conclusiones. Si el valor es más pequeño de 0,05,
Entonces decimos que se rechaza la hipótesis nula y que hay diferencias significativas. Si el p-valor está entre 0,05 y 0,10, estamos ahí un poco en tierra de nadie. Tenemos una difícil decisión que va a depender un poco del tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es pequeño, pues es una buena noticia que nuestro p-valor esté en este intervalo. Y por otra parte, si tenemos un tamaño muestral muy grande, va a ser una mala noticia que nuestro p-valor esté entre 0,05 y 0,10. Y por último, cuando el p-valor es mayor de 0,10, no se rechaza la hipótesis nula y decimos que no hay diferencias significativas. Eso es un poco lo que os decía antes. Partiendo de nuestros datos y aplicando unos determinados test estadísticos. Cuando tenemos dos variables cualitativas, pues vamos a aplicar el test chi-cuadrado de Pearson o el test exacto de Fisher. Si tenemos dos variables numéricas, vamos a utilizar el coeficiente de correlación de Pearson o el coeficiente de correlación de Spearman. Si tenemos una variable cuantitativa y una dicotómica, pues vamos a utilizar la T de Student. Pero bueno, esto ya os digo, queda un poco para un curso de un nivel un poquito más avanzado. Vamos a ver lo que es la probabilidad condicionada, que al fin y al cabo el p-valor es una probabilidad condicionada. Bueno, como he dicho, el p-valor representa una probabilidad condicionada. Entonces vamos a ver lo que significa. Tenemos, desde un punto de vista matemático, se representa de esta forma: probabilidad de A barra B, imaginaros que es del 85%. Entonces la interpretación es, sabiendo que ha ocurrido B, la probabilidad de que ocurra A es del 85%. Como ya sabéis, una probabilidad se calcula como casos a favor dividido entre casos totales. Entonces en este caso decimos, sabiendo que ha ocurrido B, significa que yo estoy en este tramo amarillo. Digo, sabiendo que ha ocurrido B, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A? Pues que va a ser el tramo de A que está en A y en B dividido entre todo el tramo amarillo. Entonces esto es una probabilidad condicionada. Si lo llevamos, por ejemplo, en este caso, yo digo, sabiendo que fumo, la interpretación sería, sabiendo que fumo, la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón es del 60%. Entonces el p-valor es una probabilidad condicionada. Es, suponiendo que la hipótesis nula es cierta, es la probabilidad de observar las diferencias de la muestra u otras mayores. Vamos a verlo con un ejemplo a continuación que es más fácil. Como estamos diciendo, el p-valor es la probabilidad de observar diferencias iguales o mayores a las observadas en la muestra, condicionada a que la hipótesis nula es cierta. Una confusión muy importante que se suele dar mucho en el ámbito de la bioestadística y en el ámbito de cuando se interpretan los artículos científicos. El p-valor no representa la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. Esto es falso. ¿De acuerdo? Esto es falso. Es una probabilidad condicionada, que ahora lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente ejemplo. Queremos comparar que la altura media de los hombres es igual a la de las mujeres, o la hipótesis alternativa, que la altura media de los hombres es distinta de las mujeres. Entonces esta sería nuestra hipótesis, que las alturas son iguales, e imaginar que obtenemos una muestra con estas diferencias que observamos aquí en este pequeño dibujo. Ya veis que no hay grandes diferencias. Entonces, mediante las fórmulas matemáticas que hemos dicho, calculamos un p-valor de 0,58, que es mayor que el nivel de significación que hemos dicho antes y que suele ser del 0,05. Casi siempre el nivel de significación es del 0,05. Entonces, la interpretación sería que si la hipótesis nula fuese cierta, es decir, las alturas son iguales, la probabilidad de haber encontrado la diferencia observada en la muestra, esta diferencia, una mayor, es del 58%. ¿Qué pasa? Que vemos que lo que hemos observado en la muestra es compatible con que la hipótesis nula sea cierta. Es decir, una probabilidad de que ocurra algo del 58% es bastante probable. Entonces, es lógico decidir que aceptamos la hipótesis nula porque probablemente sea cierta. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la misma situación, la altura media de los hombres es igual a la de las mujeres, o la hipótesis alternativa distinta. La hipótesis nula es que son iguales, pero resulta que en nuestra muestra encontramos estos datos. Bueno, si de los presentes hay alguien aficionado al baloncesto, se habrá dado cuenta de quién es este personaje. Este personaje es Shaquille O'Neal, que ha sido un gran jugador de baloncesto, que mide en torno a 2,16 de altura. Bueno, pues suponiendo que en la muestra encontramos estos datos, calculamos el p-valor mediante las fórmulas matemáticas y obtenemos un p-valor de 0,02.
inferior al nivel de significación de 0,05, entonces la interpretación es que si la hipótesis nula fuese cierta, es decir, si la altura fuese iguales, la altura de los hombres y las mujeres fuese iguales, la probabilidad de haber encontrado estos datos, estas diferencias observadas o unas mayores, es del 2%. Es decir, es una probabilidad muy baja, suponiendo que la hipótesis nula es verdad. Hubiese sido mucha casualidad. Por lo tanto, lo observado, los datos de nuestra muestra, es poco compatible con que la hipótesis nula sea cierta, porque esta es una probabilidad muy baja. Entonces, es lógico que decidamos rechazar la hipótesis nula porque probablemente no sea cierta. Entonces, recordar que el p-valor representa una probabilidad condicionada. A modo de resumen, decimos que cuando el p-valor es menor de alfa, que suele ser de 0,05, decimos que se rechaza la hipótesis nula, no parece que el azar lo explique todo, que hay diferencias significativas, que existen evidencias a favor de la hipótesis alternativa, o que los datos que hemos encontrado son poco compatibles con la hipótesis nula. Todas estas definiciones o todos estos comentarios son similares. Por otra parte, cuando el p-valor es mayor de 0,10, decimos que no se rechaza la hipótesis nula, que es probable que el azar lo explique todo, que no hay diferencias estadísticamente significativas, que no existen evidencias a favor de la hipótesis alternativa o que los datos encontrados son poco compatibles con la hipótesis nula. A modo de resumen o modo de interpretación del p-valor, recordar, lo primero que tenemos que hacer es formular una hipótesis nula, es lo primero que tenemos que hacer. Contrastar la hipótesis nula con los resultados hallados en la muestra. Aquí tendremos que hacer los test estadísticos correspondientes, pues como hemos dicho antes, la t-de-Student, o un coeficiente de correlación, o un chi cuadrado, el cual, dicho método estadístico, nos va a dar un p-valor, y en función de este p-valor decidimos si rechazamos o no la hipótesis nula. Es decir, se compara el p-valor obtenido con el valor alfa establecido previamente. Siempre hay que establecer el alfa previamente, y que normalmente suele ser del 0,05. Si el p-valor es menor de alfa, pues no parece que el azar explique los resultados y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Por otra parte, si el p-valor es mayor de 0,10, es posible que el azar explique los resultados y se acepta la hipótesis nula. Y recordar, si estamos entre 0,05 y 0,10, estamos ahí en una zona un poco en terreno de nadie y nos tendríamos que fijar un poco en el tamaño muestral. Por otra parte, comentar que hay tres tipos de contrastes de hipótesis. Quizás el más popular o el que más se utiliza es el contraste bilateral, donde decimos que la media de los hombres es igual a la de las mujeres y la hipótesis alternativa es lo contrario, que es distinto. Ya veis, igual o distinto. Y luego están los contrastes unilaterales. Por una parte tenemos que la media de los hombres es mayor o igual que la de las mujeres, y como hipótesis alternativa que la media de los hombres es menor que la de las mujeres. Por otra parte, también unilateral, tendríamos que la media de los hombres es menor o igual que la de las mujeres y que la media de los hombres es mayor que la de las mujeres. ¿De acuerdo? ¿Veis? Este es bilateral por lo siguiente. Cuando decimos que es bilateral, puede suceder que los hombres sean más altos que las mujeres, como puede ser el caso de Shaquille O'Neal, o viceversa, que las mujeres sean más altas que los hombres, como puede ser el caso de Nicole Kidman y Tom Cruise. Bueno, y esto ha sido todo lo relacionado con este curso de estadística. Sé que han quedado pendientes, a lo mejor hacer alguna práctica con algún programa informático, pero dadas las horas que contiene el curso, no cabe hacerlo online. Espero que os haya gustado. Recordar que hay un foro para plantear vuestras dudas, cuestiones, preguntas, sugerencias, etcétera. Recordar también que es obligatorio realizar la evaluación, que consta de 7 preguntas, y que luego posteriormente también tenéis que realizar, o recomiendo que realicéis las evaluaciones del curso y para que lo evaluéis, las sugerencias o cosas a mejorar, etcétera. De todas formas, muchas gracias por vuestra atención y espero que haya sido de vuestro agrado. Un saludo.